La dama del perrito. Se contaba que una cara nueva había aparecido por el paseo marítimo, la dama del perrito. También a Mitris Mitrievich Gurov, que ya llevaba un par de semanas en Yalta y se encontraba habituado al lugar, empezaron a interesarle esos rostros nuevos. Desde el pabellón del Vernet, donde estaba sentado, vio caminar por el paseo a una joven dama, una rubia mediana de estatura, tocada con una boina. Un pomerano blanco corría detrás de ella. Se la encontró más veces, después, tanto por los jardines como en la plaza. Paseaba sola, con la misma boina, con el mismo pomerano blanco. Nadie sabía quién era y simplemente la nombraban así, la dama del perrito. Si está aquí sin marido y sin amigos, pensaba Gurov, no estaría fuera de lugar conocerla. Él no llegaba aún a los 40, pero ya tenía una hija de 12 años y 2 hijos más en el colegio. Se tuvo que casar pronto, siendo todavía estudiante de segundo, y su mujer parecía ahora bastante mayor que él. Ella era alta, tenía las cejas oscuras, era estirada, de gestos graves y firmes, y, tal como ella misma se definía, una mujer de las que piensan. Leía mucho. Había dejado de escribir el signo duro en las cartas. No llamaba a su marido Mitrit, sino Dimitri, aunque él en su interior la considerase corta, una estrecha y una safia. La temía y no le gustaba estar en la casa. Había comenzado a engañarla hacía ya tiempo. La engañaba con frecuencia, y era tal vez por eso que casi siempre hablaba mal de las mujeres, y cuando se las nombraba en su presencia, solía decir algo como raza inferior. Pensaba que había aprendido de ellas lo suficiente, a través de su amarga experiencia, como para llamarlas como quisiera, y a pesar de eso no podía pasar ni 2 días seguidos sin esa raza inferior. Cuando estaba entre otros hombres se aburría, se hallaba disgusto y era frío y poco hablador con ellos, mientras que cuando se encontraba entre mujeres se sentía libre, sabía de qué hablar, cómo actuar, hasta permanecer callado le resultaba más sencillo. En su físico, en su carácter, en su interior, había algo atractivo, apenas perceptible, que predisponía hacia él a las mujeres, algo que las seducía. Él lo sabía y al mismo tiempo sentía también una fuerza que lo empujaba hacia ellas. Las continuas experiencias, en efecto amargas, le habían enseñado hace ya mucho que cualquier acercamiento, aunque al principio amenizara la vida y fuera una aventura sencilla y agradable, se convierte inevitablemente para las personas decentes, sobre todo para los moscovitas, tan lentos de reflejos e indecisos, en un verdadero problema, en algo complicado que al final termina por hacerse insoportable. Pero cada vez que tenía un nuevo encuentro con una mujer interesante, toda esa experiencia se le desvanecía en la memoria. Comenzaba a sentir deseos de vivirlo y todo parecía fácil y divertido. En una ocasión, mientras estaba atardeciendo y él cenaba en el jardín, la dama de la boina se acercó tranquilamente hasta sentarse en la mesa de al lado. Ya fuera por su expresión, por su forma de andar, por su vestido o su peinado, sabía que ella pertenecía a la alta sociedad, que estaba casada, que era la primera vez que iba a Yalta, que estaba sola y que se aburría. En todo lo que se contaba sobre la decadencia de las costumbres del lugar había gran cantidad de mentira. Él despreciaba esas historias porque sabía que la mayoría las inventaban las personas que pecarían de buena gana si es que pudieran hacerlo. Pero cuando la dama se sentó en la mesa de al lado, a 3 pasos, se acordó de esas historias de conquistas fáciles y escapadas a la montaña, y al momento se sintió preso de la idea de una relación rápida y pasajera, de un romance con una desconocida de quien no conocía nombre ni apellido. Llamó cariñosamente al pomerano, y cuando se acercó, lo amenazó con el dedo. El pomerano lanzó un gruñido. Gurov lo volvió a amenazar. La dama le dirigió la mirada y, al momento, bajó los ojos. «No muerde», dijo mientras se sonrojaba. «¿Le puedo dar un hueso?»
y cuando ella sintió, le preguntó con amabilidad: ¿Hace mucho que está usted en Yalta? Como 5 días. Yo llevo aquí ya 2 semanas. Permanecieron un poco en silencio. El tiempo pasa rápido, pero a la vez es todo tan aburrido, dijo ella sin mirarlo. Eso es lo que se suele decir, que esto es un aburrimiento. Después viene alguien que vive en un sitio como Belev o Yisdra, donde no se aburre. Pero llega aquí y empieza: ¡ay, qué aburrimiento! ¡Cuánto polvo! Ni que vinieran de Granada. Ella se rió. Siguieron comiendo en silencio, como dos desconocidos, pero después de comer ambos salieron juntos y entablaron una de esas conversaciones ligeras y leves que se tienen entre personas libres y satisfechas, a quienes les da igual dónde ir o de qué hablar. Hablaron, mientras paseaban, de la rara iluminación que tenía el mar, del suave y cálido color lila que tenía el agua y cómo la luna arrojaba sobre ella una franja dorada. Hablaron del bochorno que se quedaba tras un día caluroso. Gurov le contó que era de Moscú, que había estudiado filología, pero que trabajaba en un banco, que en algún momento se había preparado para cantar en una ópera privada, pero que después lo había dejado, que tenía 2 casas en Moscú. De ella pudo saber que se había criado en Petersburgo, pero que se había casado en ese, donde llevaban 2 años viviendo, que permanecería en Yalta un mes, que tal vez viniera también su marido, que también quería un descanso. No sabía muy bien en qué organismo se desempeñaba su marido, si en el gobierno provincial o si en la administración rural, y eso le parecía divertido. Además, Gurov se enteró de que ella se llamaba Ana Sergeyevna. Ya en su habitación, más tarde, estuvo pensando en ella y en que probablemente al día siguiente volverían a encontrarse. Eso tendría que pasar. Recordó, al acostarse, que hacía poco que ella era una estudiante, como lo era su hija ahora. Recordó la timidez y la torpeza que había aún en su sonrisa mientras conversaba con un desconocido. Seguramente fuese la primera vez en su vida que estaba sola en una situación así, en la que alguien iba tras ella, la miraba y le hablaba con un propósito oculto que ella no podía sino adivinar. Recordó su cuello fino y delicado, sus bonitos ojos grises. Pero algo en ella me da pena, pensó, y se fue quedando dormido. 2. Había pasado una semana desde su encuentro. Era festivo. El calor era agobiante en las habitaciones y sin embargo el viento en la calle levantaba remolinos de polvo y hacía volar los sombreros. Uno tenía sed todo el día y a cada rato Gurov entraba en el pabellón para ofrecerle a Ana Sergeyevna bien agua con jarabe, bien un helado. No se podía estar en ningún sitio. Cuando atardeció y el viento se hubo calmado un poco, fueron hasta el puerto para ver la llegada de un barco de vapor. Muchas personas paseaban por el muelle. Estaban ahí esperando a alguien, con ramos de flores. Llamaban la atención 2 rasgos de la elegante multitud de Yalta. Las damas más mayores vestían como las jóvenes y había muchísimos generales. Como el mar estaba revuelto, el vapor llegó tarde, cuando ya se había puesto el sol, y tuvo que hacer muchas maniobras antes de atracar en el muelle. Ana Sergeyevna contemplaba desde sus impertinentes el barco y los pasajeros, como si estuviera buscando a algún conocido, y cuando se giraba hacia Gurov, brillaban sus ojos, hablaba mucho, con preguntas entrecortadas que se le olvidaban al instante. Poco después perdió los impertinentes entre el gentío. La elegante multitud se fue disolviendo, ya no se veía a nadie, el viento se calmó del todo, y Gurov y Ana Sergeyevna permanecieron inmóviles, como si aún esperasen que alguien más fuera a bajar del barco. Ana Sergeyevna se había quedado callada, olía las flores, sin mirar a Gurov. Se ha ido poniendo mejor tiempo al anochecer, dijo él. ¿Ahora dónde vamos? ¿Y si damos un paseo?
Ella no respondió nada. Entonces él la miró fijamente y de pronto la abrazó y la besó en los labios. La fragancia húmeda de las flores lo envolvió y rápidamente miró asustado hacia todos los lados. ¿Los habría visto alguien? Vayamos a su habitación, dijo él en voz baja, y se fueron los dos corriendo. El aire de su habitación estaba cargado y se olía el perfume que ella había comprado en una tienda japonesa. Mientras la miraba, Guro pensaba: ¿con qué no se topa uno en la vida? De su pasado tenía un tanto el recuerdo de aquellas mujeres despreocupadas, alegres, contentas por amar y agradecidas por la felicidad que él les daba, por breve que fuera, como el recuerdo de aquellas otras, como su esposa, por ejemplo, que no amaban de forma sincera, siempre con exceso de palabrería, con afectación e histeria, y una expresión que no parecía ni de amor ni de pasión, sino de algo más profundo, y también de otras 2 o 3, muy hermosas y muy frías, de cuyas caras brotaba un gesto voraz, un deseo insistente de tomarlo todo, de arrancarle a la vida más de lo que puede ofrecer, mujeres que habían pasado ya su primera juventud, caprichosas, irreflexivas, mandonas, poco inteligentes. Cuando el interés de Guro por estas mujeres desaparecía, la belleza de estas mujeres le provocaba odio y hasta los encajes de su ropa le parecían escamas. Lo que aquí vio, en cambio, fue la misma timidez, la torpeza de una juventud sin experiencia, una sensación incómoda y desconcertante, como si alguien, de repente, llamara a la puerta. Ana Sergeyevna, esa dama del perrito, interpretó lo que estaba pasando de una forma singular, muy seria, como si fuera su caída. Eso parecía, y resultaba extraño y molesto. Se habían ido desvaneciendo sus rasgos. Afligida, por los lados de su cara caían tristes mechones largos de cabello. Se había quedado pensativa, como una pecadora en un viejo cuadro. «Esto no está bien», dijo ella. «Será usted el primero en perderme el respeto desde ahora». Encima de la mesa había una sandía. Guro cortó una rebanada y comenzó a comérsela tranquilamente. Estuvieron por lo menos media hora en silencio. Ana Sergeyevna daba una imagen conmovedora. Irradiaba por completo la pureza de una mujer decente, ingenua, con poca experiencia. La solitaria vela que ardía encima de la mesa apenas iluminaba su cara, pero se notaba que le dolía hasta el alma. «Pero, ¿cómo iba a dejar de respetarte yo a ti?», preguntó Gurov. «No sabes lo que estás diciendo». «Que me perdone Dios», dijo, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Esto es un horror». «Parece como si estuvieras justificándote». «¿Y cómo iba a justificarme? Soy una mala mujer, una vileza. Siento desprecio por mí misma y ni siquiera pienso en justificarme. No es que haya engañado a mi marido, es que me he engañado a mí misma. Y no es de ahora, sino desde hace tiempo. Bien puede que mi marido sea un hombre bueno y honrado, pero es un lacayo. No sé ni qué es lo que hace en su sitio, ni de qué se encarga, solo sé que es un lacayo. 20 años tenía cuando me casé, me mataba la curiosidad. Yo quería algo mejor porque, me decía a mí misma, tenía que haber otra vida. Quería vivir, vivir, vivir. Me quemaba la curiosidad. Usted no lo va a entender, pero le juro por Dios que no podía controlarme. Algo me pasaba. No me podía contener. Le dije a mi marido que estaba enferma y me vine a este lugar. Y aquí me pasaba todo el tiempo como mareada. Parecía una loca. Y aquí estoy, convertida en una vulgar mala mujer a la que cualquiera puede despreciar. Gurov se había cansado de escucharla,
irritado por la ingenuidad de su tono, por su arrepentimiento inesperado que no venía a cuento. Salvo por las lágrimas en sus ojos, podría pensarse incluso que estuviese bromeando o interpretando un papel. No lo entiendo, dijo en voz baja. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Enterró su cara en el pecho de él y lo estrechó. Tiene que creerme, se lo pido, dijo ella. Yo amo la vida honesta y pura, me repugna el pecado, ni yo misma sé lo que estoy haciendo. La gente normal suele decir, es el diablo que la ha tentado. Ahora también lo puedo decir yo, el diablo me tentó. Venga, venga, susurró él. Miró sus ojos inmóviles, asustados, la besó, le habló con susurros y cariño, y poco a poco ella se fue calmando hasta recuperar la alegría. Ambos se echaron a reír. No quedaba ni un alma en el paseo marítimo cuando más tarde salieron. Con sus cipreses, la ciudad parecía estar muerta, aunque el mar seguía golpeando con fuerza la orilla. Una barca se mecía sobre las olas y, en ella, parpadeaba un somnoliento farolillo. Encontraron un coche y se fueron hasta Oreanda. Me acabo de enterar, abajo en el vestíbulo, de cuál es tu apellido. En el tablón ponía von Diderets, dijo Gurov. ¿Tu marido es alemán? No, al parecer su abuelo era alemán, pero él es ortodoxo. En Oreanda se sentaron en un banco cercano a la iglesia y estuvieron mirando el mar que quedaba abajo, en silencio. Yalta apenas se vislumbraba entre la bruma de la madrugada y en las cumbres de las montañas las nubes blancas permanecían inmóviles. Tampoco se movían las hojas de los árboles, cantaban las cigarras y el sordo y monótono rumor del mar que llegaba desde abajo les hablaba del reposo que nos espera con el eterno sueño. Así se escuchaba todo ahí abajo entonces, cuando aún no existían ni Yalta ni Oreanda. Así suena ahora, y ese sordo y monótono rumor seguirá sonando cuando nosotros no estemos. Y en esa permanencia, en la total indiferencia hacia la vida y la muerte de cada uno de nosotros, se esconde, tal vez, la búsqueda de nuestra salvación eterna, el movimiento continuo de la vida sobre la tierra, la constante búsqueda de perfección. Sentado junto a una mujer que a la luz del alba parecía tan bella, tranquilo y hechizado por aquel fabuloso decorado, el mar, las montañas, las nubes, el cielo abierto, Guro pensó que, si uno lo piensa bien, todo es precioso en este mundo, en su esencia, todo salvo aquello que pensamos y hacemos cuando nos olvidamos del supremo sentido de la existencia, de nuestra humana dignidad. Un hombre se acercó, seguramente un guarda, les miró y se fue, y este detalle le pareció misterioso y bello. Se veía llegar el barco desde Fedosia, ya sin las luces, iluminado solo por el alba. «Hay rocío en la hierba», dijo Ana Sergeyevna tras un silencio. «Sí, ya es hora de que volvamos». Regresaron a la ciudad. Cada mediodía se esperaban en el paseo marítimo, desayunaban juntos, comían, paseaban, contemplaban el mar. Ella se lamentaba de dormir mal y de fuertes palpitaciones, le hacía siempre las mismas preguntas, angustiada por los celos o por el temor de que no la respetara lo suficiente, y a menudo, en la plaza o en el jardín, cuando no había nadie cerca, él la atraía de pronto hacia sí y la besaba con pasión. La ociosidad absoluta, esos besos a plena luz del día, llenos de prudencia y temor porque alguien los viera, el calor, el olor del mar y el continuo ir y venir ante sus ojos de gente ociosa, elegante y bien cuidada, parecían darle nuevas fuerzas. Le decía a Ana Sergeyevna lo hermosa y atractiva que estaba, se mostraba impaciente y apasionado, no se separaba de ella ni un paso, y ella con frecuencia se quedaba pensativa
y le pedía que reconociera que no la respetaba ni la quería en absoluto y que solo veía en ella una mujer vulgar. Prácticamente cada noche, cuando ya era tarde, salían de la ciudad e iban a Oreanda o a la cascada. El paseo les encantaba, produciendo una impresión magnífica, placentera. Aguardaban la llegada del marido. Sin embargo, llegó una carta suya en la que comunicaba haberse puesto enfermo de los ojos y le pedía a su mujer que regresara a casa lo antes posible. Ana Sergeyevna no tardó en partir. «Está bien que me vaya», le dijo a Gurov. «Es el destino». Se marchó en un coche de caballos y él la acompañó. Viajaron durante todo el día. Cuando ella se sentó en el vagón del tren y tras sonar el segundo aviso, le dijo: «Deje que le mire un poco más, una vez más, así». No lloró, pero estaba triste y parecía enferma. Su rostro temblaba. «Pensaré en usted. Le recordaré», dijo ella. «Que Dios le proteja. No tenga un mal recuerdo de mí. Nos despedimos para siempre. Es lo que tiene que ser, porque no deberíamos ni habernos conocido. Vaya con Dios». El tren arrancó rápido. Sus luces se desvanecieron enseguida y al cabo de un minuto ya no se oía ningún ruido, como si todos se hubieran puesto de acuerdo para interrumpir cuanto antes ese dulce sueño, esa locura. Al quedarse solo en el andén y mirar a la oscura lejanía, Gurov escuchó el canto de los grillos y el zumbido de los cables del telégrafo con la sensación de quien se acaba de despertar. Pensó que se trataba de un episodio o de una aventura más en su vida y que, ahora que ya había terminado, tan solo quedaría en el recuerdo. Se encontraba emocionado, triste y algo arrepentido de que esa joven mujer, a la que no vería nunca más, no hubiera sido feliz a su lado. Él había sido amable y gentil con ella, pero aún así, en su manera de tratarla, en su forma de hablarle y en sus caricias se deslizaba la sombra leve de la mofa, de la grosera soberbia de un hombre feliz que casi le doblaba la edad. Ella siempre le había manifestado lo bueno, extraordinario y grande que era. Era evidente que él le había parecido a ella lo que en realidad no era, es decir, que sin hacerlo a propósito, la había engañado. En la estación ya olía a otoño, era una noche fresca. «Es la hora de que yo también me vaya al norte», pensó Gurov mientras se marchaba del andén. «Es la hora». 3. El ambiente de invierno ya había llegado a su casa de Moscú. Se encendieron las estufas y, por las mañanas, mientras sus hijos se preparaban para ir a la escuela y tomaban el té, cuando todo estaba oscuro, la niñera encendía la lámpara. Ya había comenzado a helar. Cuando cae la primera nevada, el primer día en que se va en trineo, es agradable ver la tierra blanca, los tejados blancos, respirar suave y dulcemente y acordarse en ese momento de los años de juventud. Los viejos tilos y abedules, blanqueados por la escarcha, tienen una expresión amable, están más cerca del corazón que los cipreses y las palmeras, y a su lado uno ya no quiere pensar ni en el mar ni en las montañas. Gurov era moscovita. Regresó a Moscú en un bonito y frío día, cuando ya se había puesto el abrigo y los guantes forrados, cuando se hubo dado un paseo por la calle Petrovka y cuando el sábado por la noche escuchó el repique de las campanas. Su reciente viaje y los lugares en los que había estado antes perdieron para él todo su encanto. Poco a poco se fue sumergiendo en la vida moscovita. Leía con avidez 3 periódicos diarios y decía que no leía los diarios moscovitas por principios. Le atraían, entonces, los restaurantes, los clubes, las comidas de gala, las conmemoraciones, y ya le gustaba recibir visitas de abogados y actrices y jugar a las cartas con un profesor en el club de doctores.
Ya podía zamparse incluso una ración entera de sopa de solianca en la sartén. A Gurov le daba la impresión de que en un mes o dos las nieblas del olvido cubrirían a Ana Sergeyevna y que en muy pocas ocasiones soñaría con su tierna risa, como soñaba con las de otras. Sin embargo, pasó más de un mes, ya era pleno invierno, y el recuerdo seguía siendo tan nítido como si se hubiera separado de Ana Sergeyevna la tarde anterior. Los recuerdos se volvían aún más intensos. Cuando en el silencio del atardecer escuchaba en su despacho las voces de sus hijos mientras hacían los deberes, cuando escuchaba en el restaurante una cancioncita o el órgano, o cuando aullaba la ventisca en la chimenea, de pronto resucitaban todos los recuerdos, lo que sucedió en el puerto, la bruma del amanecer en las montañas, el vapor que llegaba de Fedosia y los besos. Se ponía a caminar durante un buen rato por la habitación, recordaba y sonreía. Al poco, los recuerdos se tornaban ensoñaciones y el pasado se fundía en su imaginación con el futuro. Ya no se le aparecía a Ana Sergeyevna en sueños, pero iba tras él a todas partes como una sombra y le vigilaba. La veía cuando cerraba los ojos como si estuviera enfrente y le parecía más bella, más joven, más dulce de lo que era, y él mismo se veía mejor de lo que había sido entonces en Yalta. Por las tardes ella le miraba desde la librería, desde la chimenea, desde un rincón, y él oía su respiración, el murmullo de su vestido. Por la calle seguía a las mujeres con la mirada, buscando alguna que se le pareciera. Empezó a angustiarle el fuerte deseo de compartir sus recuerdos con alguien, pero en su casa no podía hablar de su amor, y fuera de ella no tenía con quién, ni con sus vecinos, ni en el banco. Además, ¿de qué iba a hablar? ¿Es que se había enamorado? ¿Es que hubo acaso algo bonito, poético, ejemplar, o simplemente interesante en su relación con Ana Sergeyevna? Solo podía hablar vagamente de amor, de mujeres, y nadie intuía de qué se trataba. Tan solo su mujer movía sus oscuras cejas y decía: «No te queda nada bien, Dimitri, el papel de conquistador». Una noche, al salir del club de doctores con un compañero de partida, un funcionario, no pudo contenerse y dijo: «Si supiera usted qué mujer tan encantadora he conocido en Yalta». El funcionario se sentó en el trineo y se iba ya, pero, de pronto, se dio la vuelta y gritó: «¡Mitri Dmitrich!». «¿Qué? Tenía usted razón antes, el esturión apestaba». Tan vulgares palabras indignaron, sin saber por qué, a Gurov. Le parecieron humillantes y rastreras. ¡Qué modos tan salvajes! Vaya gente, qué noches tan absurdas, qué días tan grises y poco interesantes. El juego incontenible a las cartas, las comilonas, las borracheras, las charlas interminables sobre un único tema. Los asuntos inútiles y las conversaciones consumen la mejor parte del tiempo, las mejores fuerzas, y al final tan solo resta una vida limitada, sin alas, una vida estúpida, y no hay modo alguno de huir y escapar de ella, como si se estuviera en una casa de locos o en una compañía de arrestados. Gurov no durmió en toda la noche. Estaba indignado y además tuvo dolor de cabeza durante el día. También las noches siguientes durmió mal. Las pasaba sentado en la cama, pensando o caminando de un rincón al otro. Harto de sus hijos, harto del banco, no quería ir a ningún lugar ni hablar de nada. En diciembre, durante las fiestas, preparó el viaje. A su mujer le dijo que iba a Petersburgo a resolver unos asuntos a favor de un joven, pero se fue a ese. ¿Para qué? Ni él mismo lo tenía muy claro. Quería ver a Ana Sergeyevna, hablar con ella y, de ser posible, acordar un encuentro. Llegó a ese por la mañana y se alojó en la mejor habitación del hotel, en la que todo el suelo estaba cubierto con un paño de uniforme militar. Sobre la mesa había un tintero,
gris por culpa del polvo, con la figura de un jinete a caballo que levantaba una gorra con una mano y tenía la cabeza cortada. El portero le facilitó la información que necesitaba. Von Diderets vivía en una casa particular de la calle Staro-Goncharnaya, no lejos del hotel. Vivía bien, era rico, tenía caballos propios y todo el mundo le conocía en la ciudad. El portero lo llamaba Driderets. Gurov se fue tranquilamente a la calle Staro-Goncharnaya y encontró la casa. Una alta y afilada verja gris se alzaba ante ella. ¿A quién no le entran ganas de salir corriendo con una verja así?, pensó Gurov mirando las ventanas y la verja. Pensó, hoy es día de fiesta, así seguro que su marido está en casa. Aunque da lo mismo, porque no sería muy fino presentarse en su casa y montar jaleo. Si le envío una nota, puede que caiga en manos de su marido y entonces todo se eche a perder. Lo mejor será esperar la ocasión. Y se puso a esperar por la calle, junto a la verja, esperando una ocasión propicia. Vio entrar un indigente por el portalón y cómo se le abalanzaron los perros. Más tarde, al cabo de una hora, escuchó tocar el piano. Los sonidos llegaban débiles, confusos. Seguramente era Ana Sergeyevna quien estaba tocando. De pronto, la puerta principal se abrió y salió una vieja, tras la que corría el pomerano blanco que él había conocido. Gurov quiso llamar al perrito, pero el corazón empezó a latirle con tanta fuerza que, del sobresalto, no recordó su nombre. Siguió caminando. La verja gris le resultaba cada vez más odiosa. Pensaba, enfadado, que Ana Sergeyevna ya se habría olvidado de él y que, quizás, ahora se divertía con otro, algo normal en una mujer joven obligada a contemplar aquella maldita verja desde la mañana a la noche. Volvió a su habitación del hotel y se sentó en el diván un buen rato, sin saber qué hacer. Después comió y durmió una larga siesta. Pero qué estúpido y qué desagradable es todo esto, pensó al despertarse y mirar las ventanas oscuras. Ya había anochecido. No sé por qué he dormido tanto. ¿Qué hago yo ahora por la noche? Se sentó en la cama, cubierta por una manta grisácea de poca calidad, idéntica a la de los hospitales, y se mofó de sí mismo, enfadado. Ahí tienes a tu dama del perrito. Ahí tienes tu aventura. Ahora quédate sentado aquí. Por la mañana se había fijado en la estación en un cartel con letras muy grandes. Se estrenaba La Geisha. Se acordó de ello y fue al teatro. Es muy probable que ella vaya a los estrenos, pensó. El teatro estaba lleno. Como suele suceder en los teatros de provincias, una nube de humo flotaba por encima de las lámparas de araña y el anfiteatro se agitaba con estruendo. En la primera fila, antes de comenzar la representación, estaban de pie, con las manos a la espalda, los señoritos locales. En el palco del gobernador se hallaba sentada en el primer asiento su hija, con una boa al cuello, y él mismo se ocultaba modestamente tras las cortinas, de tal forma que sólo se le veían las manos. El telón se balanceaba y la orquesta estuvo afinando un buen rato. Mientras el público entraba y ocupaba sus asientos, Gurov no dejaba, ansioso, de buscar con los ojos. También llegó Ana Sergeyevna. Se sentó en la tercera fila. Cuando Gurov la vio, se le encogió el corazón al comprender con claridad que no había para él en todo el mundo una persona tan cercana, querida e importante. Aquella mujercita, perdida entre gentes de provincia, sin nada de brillo, con unos vulgares impertinentes en la mano, llenaba ahora toda su vida. Era su alegría y su pena, la única dicha que anhelaba para sí. Al compás de una mala orquesta, de unos míseros y vulgares violines, pensaba en lo bella que era. Pensaba y soñaba. Un hombre entró con Ana Sergeyevna, se sentó a su lado, joven, de patillas cortas,
muy alto y cargado de hombros, que movía la cabeza a cada paso como si hiciera constantes reverencias. Debía de ser el marido, a quien en Yalta, en un arranque de amargura, ella había llamado lacayo, y, en efecto, en su larga figura, en sus patillas, en su pequeña calva había algo de lacayo. Sonreía con dulzura y llevaba en el ojal una insignia de academia, como si fuera el número de un lacayo. En el primer entreacto el marido salió a fumar y ella se quedó en su asiento. Gurov, que también se había sentado en el patio de butacas, se acercó a ella y le dijo con voz temblorosa y una sonrisa forzada: «Buenas noches». Ella empalideció al mirarlo. Volvió a mirarle aterrada, sin dar crédito a lo que veía, y apretó fuertemente entre las manos el abanico y los impertinentes, luchando consigo misma para no desvanecerse. Ambos se quedaron callados. Ella estaba sentada, él de pie, asustado por su confusión, sin atreverse a sentarse a su lado. Se escuchó el sonido de unos violines y una flauta que estaban afinando. De pronto, él sintió pánico, como si les estuviesen mirando desde todos los palcos. Ella se levantó y se dirigió rápidamente a la salida. Él la siguió, y ambos caminaron sin rumbo fijo por escaleras y pasillos, subiendo y bajando. Ante sus ojos pasaron hombres con uniformes de magistrado, de profesor y de funcionario, todos con insignias. Pasaron ante damas y abrigos colgados en los percheros. Una corriente de aire les trajo el olor de colillas de tabaco. Con pálpitos en el corazón, Gurov pensó: «Oh, Señor mío, ¿qué hace aquí esta gente, esta orquesta?». En ese momento recordó que aquella tarde en la estación, al acompañar a Ana Sergeyevna, se dijeron que todo había terminado y que nunca más se verían, pero qué lejos quedaba todavía el fin. Al pie de una estrecha y oscura escalera, donde se leía «Acceso al anfiteatro», ella se detuvo. «¡Qué susto me ha dado!», dijo, respirando con dificultad, aún blanca y confundida. «Oh, qué susto me ha dado. Casi me mata. ¿Por qué ha venido? ¿Por qué?». «Tiene que entenderme, Ana. Tiene que entenderme», dijo él a media voz y con premura. «Tiene que entenderme, se lo ruego». Ella le miró con miedo, con súplica, con amor. Le miró fijamente para retener mejor el recuerdo de sus rasgos. «¿Cuánto sufro?», prosiguió ella, sin escucharle. «Todo el tiempo pensaba en usted. He vivido pensando en usted. Quería olvidar, pero ¿por qué? ¿Por qué ha venido?». Más arriba, en el rellano de la escalera, dos estudiantes fumaban y miraban hacia abajo, pero a Gurov no le importó. Abrazó a Ana Sergeyevna y le besó la cara, las mejillas, las manos. «¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo?», le dijo presa del pánico mientras le apartaba. «Nos hemos vuelto locos. Tiene que marcharse hoy. Váyase ahora mismo. Se lo suplico por todos los santos. Se lo ruego. ¿Alguien viene?». Alguien estaba subiendo por la escalera. «Tiene que irse», continuó Ana Sergeyevna con un susurro. «Me está oyendo, Mitrich. Iré a verle a Moscú. Nunca he sido feliz, ahora soy una desdichada y nunca jamás seré feliz. No me haga sufrir usted todavía más. Iré a verle a Moscú, se lo prometo, pero ahora separémonos. Cariño mío, mi bien, amado mío, separémonos». Ella le estrechó la mano y comenzó a bajar rápidamente, volviéndose para mirarle. En sus ojos se apreciaba que, en efecto, no era feliz. Gurov permaneció allí todavía un rato escuchando y después, cuando todo se hubo calmado, buscó su perchero y se fue del teatro. Y Ana Sergeyevna comenzó a ir a visitarlo a Moscú. Cada 2 o 3 meses salía de ese
y le decía a su marido que iba a consultar con un profesor sobre su enfermedad de mujeres, y el marido se lo creía y no se lo creía. Cuando llegaba a Moscú se instalaba en el Slaviansky Bazar y enviaba al momento un mozo con el gorro rojo para que avisase a Gurov. Gurov acudía a su habitación y nadie lo sabía en Moscú. Una mañana de invierno iba a ir a verla. El mensajero había estado el día anterior en su casa para avisarle, pero no le encontró. Iba a acompañar a su hija al colegio. Le venía de paso. Caían enormes húmedos copos de nieve. «Estamos a 3 grados, pero sin embargo nieva», le dijo Gurov a su hija. «Aunque solo hay esta temperatura en la superficie de la Tierra, en las capas altas de la atmósfera hay otra muy diferente». «Papá, ¿por qué nunca hay truenos en invierno?». También se lo explicó. Mientras hablaba, pensaba que iba a una cita y que nadie lo sabía ni, probablemente, lo sabría nunca. Llevaba 2 vidas, una pública, a la vista de todos los que le conocían, llena de verdades convencionales y mentiras convencionales, completamente similar a la vida de sus conocidos y amigos, y otra que transcurría en secreto. Por una extraña serie de circunstancias, tal vez casual, todo lo que para él era importante, interesante e imprescindible, y con lo que era sincero y no se engañaba a sí mismo, todo aquello que constituía la base de su vida, se daba a escondidas de los demás. En cambio, todo cuanto en él era falso, toda la envoltura en la que se rebosaba para ocultar la verdad, como, por ejemplo, su trabajo en el banco, las discusiones en el club, su raza inferior, la asistencia a los aniversarios en compañía de su mujer, todo eso estaba a la vista. Juzgaba a los demás como a sí mismo, no creía lo que veía y siempre suponía que cada persona vive su verdadera vida, la más interesante, bajo el manto del secreto, como bajo el manto de la noche. La existencia de cada persona se apoya en eso escondido. Tal vez por eso, en parte, una persona culta se preocupa tanto de que se respete el secreto personal. Después de acompañar a su hija al colegio, Gurov se dirigió al Slaviansky Bazar. Se quitó abajo el abrigo, subió y llamó con suavidad a la puerta. Ana Sergeyevna, con el vestido gris, el preferido de Gurov, cansada del viaje y de la espera, porque lo esperaba desde la tarde anterior, estaba pálida, le miró sin sonreír y apenas entró él se arrojó a sus brazos como si no se hubieran visto en 2 años. Se dieron un beso lento, largo. «¿Cómo va todo por allí?», le preguntó él. «¿Qué hay de nuevo?». «Espera y te cuento. No puedo». No podía hablar. Lloraba. Se dio la vuelta y llevó el pañuelo a los ojos. «Vale, mientras llora un poco me sentaré», pensó él y se sentó en un sillón. Después llamó y ordenó que le trajeran un té. Mientras se lo bebía, ella siguió de pie, de cara a la ventana. Lloraba por culpa de la emoción, de la dolorosa conciencia de que sus vidas habían tomado un rumbo tan triste. Solo podían verse en secreto, a escondidas de la gente, como si fueran ladrones. ¿Acaso sus vidas no estaban rotas? «Bueno, para de llorar», dijo él. Para él era evidente que su amor no se terminaría pronto y no sabía cuándo acabaría. Ana Sergeyevna se sentía cada vez más unida a él, le adoraba, y era impensable decirle que todo aquello debía tener alguna vez algún final. Además, ella no se lo creería. Se acercó, la tomó por los hombros para acariciarla y bromear un poco, y de pronto se contempló a sí mismo en el espejo. Las canas le habían brotado. Le pareció extraño que hubiera envejecido tanto en los últimos años, que se hubiera desmejorado así. Los hombros sobre los que descansaban sus manos estaban tibios y se estremecían. Sintió compasión por aquella vida, tan agradable y hermosa aún, pero que también se aproximaba, seguramente, al tiempo de ajarse y marchitarse, igual que él.
¿Por qué le amaba a ella tanto? Él siempre había hecho ver a las mujeres ser quien no era, y ellas no le amaban a él, sino al hombre que habían inventado en su imaginación y al que habían buscado con avidez en sus vidas. Y después, cuando caían en su error, le seguían amando a pesar de todo, pero ninguna había sido feliz con él. Pasaba el tiempo, conocía a otra mujer, salía con ella, se separaban, pero ni una sola vez las había amado. Había habido de todo, salvo amor. Y únicamente ahora que su cabello había encanecido, es cuando amaba de verdad, con sentimiento real, por primera vez en su vida. Ana Sergeyevna y él se amaban como se aman dos personas muy próximas, como los parientes, como el marido y la mujer, como los amigos íntimos. Les parecía que estaban destinados el uno para el otro y no se podía entender que ambos estuviesen casados con otras personas. Eran como dos aves migratorias, el macho y la hembra, a los que alguien hubiera atrapado y obligado a vivir en jaulas separadas. Se habían perdonado el uno al otro aquello que les avergonzaba de su pasado. En el presente todos se lo perdonaban y sentían que este amor suyo les había cambiado a los dos. Antes, en los momentos de tristeza, él se calmaba con cualquier explicación que se le ocurriera, pero ahora ya no le valían razonamiento alguno. Sentía una profunda lástima, quería ser sincero, quería ser tierno. «Para de llorar, vida mía», le decía él. «Ya has llorado bastante. Vamos a hablar, a ver si se nos ocurre algo». Después cavilaban un buen rato en voz alta, hablaban de cómo escapar de la necesidad de ocultarse, de engañar, de vivir en ciudades diferentes, de no verse en tanto tiempo. ¿Cómo librarse de esos lastres insoportables? ¿Cómo? ¿Cómo?, preguntaba él, agarrándose la cabeza con las manos. ¿Cómo? Y parecían estar a punto de dar con una solución con la que comenzarían una nueva y hermosa vida, pero ambos tenían claro que el final estaba aún muy lejos y que lo más complicado y difícil no había hecho sino empezar.